¿Solo Jesús responde a la identidad de Mesías? Sí. Pídele a Dios con sinceridad que te muestre si Jesús es o no el Mesías. Recuerda que Dios es objetivo, no es subjetivo. Aceptar que Jesús es el Mesías puede acarrear alejamiento social en algunos casos. Hay cientos de pasajes en las Escrituras de varios siglos antes de la vida de Jesús que coinciden con la vida de Jesús. Entre las profecías del Mesías cumplidas en Jesús vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento de una virgen, el cetro de Judá, la Pascua, que se levantaría un profeta como Moisés, que era el mediador entre el hombre y Dios, que iba a levantarse de entre los muertos, que su sangre fue derramada cuando se le traspasó el costado, que partieron sus vestiduras, que ni un hueso de él fue roto, que es el hijo de David llamado Señor, que fue el bendito presentado a Israel y aclamado, que fue llamado Nazareno, que en él se cumplía el capítulo 52 y 53 del profeta Isaías, que fue objeto de una conspiración para asesinarlo, que fue hijo del hombre con dominio eterno, que fue nacido en Belén, que fue traicionado por 30 piezas de plata y que fue precedido por un precursor en espíritu de Elías. La probabilidad de que alguien cumpla 40 profecías es un número incomprensible. En este ejercicio se contabilizan más de 350 profecías cumplidas por Jesús, el único que logró hacerlo. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se cumple en Jesús la identidad del Mesías anunciado por los profetas y por la ley. El Dios verdadero crea cosas que todos pueden ver. Dios es objetivo, no es subjetivo. Pídele con sinceridad que te muestre si Jesús es o no el Mesías. En Lucas 24, ya cuando estaba resucitado de entre los muertos, les dio esta gran comisión. Les dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Esa es la gran comisión. Aunque el Talmud judío hace referencia a Jesús en términos hostiles, nunca alega que el cumplimiento de las profecías fuera falso, ni una sola vez. Aceptar que Jesús es el Mesías puede llevar al exilio social, al ostracismo y al alejamiento familiar en algunos casos. Las probabilidades de cumplir con las profecías son números incomprensibles. Por ejemplo, la probabilidad de solo cumplir 8 profecías se ha calculado en 1 sobre 10 elevado a la 17. Esto es 1 sobre 100,000 billones de posibilidades. La probabilidad de cumplir 16 profecías se ha calculado en 1 dividido entre 10 elevado a la 45, o sea, un 1 seguido de 45 ceros, y la probabilidad de cumplir con 48 profecías se ha calculado en 1 dividido entre 10 elevado a la 157. Cuando alguien te dice que fue por accidente que Jesús cumplió con las profecías en su vida, no sabe de lo que está hablando. Tan solo las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera con las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús, y solo Jesús, en toda la historia logró hacerlo. Tenemos a un señor llamado Alfred Edersheim que calculó 456 pasajes del Antiguo Testamento que son considerados como mesiánicos. Aquí está el señor en su libro The Life and Times of Jesus the Messiah, la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, y en su apéndice tiene una lista de 456 pasajes del Antiguo Testamento que son considerados mesiánicos, escritos varios siglos antes del tiempo de Jesús. Me metí a esta página que se llama The New Testament Christians y descargué 351 profecías del Antiguo Testamento, y tú puedes descargar la versión para estudiarla, y de un lado viene la profecía, su descripción y unos textos donde se afirma que se cumple. Yo por mi parte me metí a este sitio Jews for Jesus, donde viene las 40 profecías más útiles que este grupo ha considerado que son importantes. Pues vamos empezando. Predicciones que se escribieron cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Génesis 3:15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Desde principios de la humanidad se ha profetizado que el Mesías provendría de un nacimiento virginal. Y esto en Gálatas 4:4-5, Pablo dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Aquí hay otros textos, pero nos vamos a centrar en los que marqué en amarillo. Génesis 12:3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de la bendición a todas las naciones por medio de su semilla. Y en Hechos 3:25-26 dice: pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Y aquí también tenemos en Génesis 22:13-18 el Cordero de Dios prometido. Entonces Abraham levantó los ojos
ojos y vio un carnero que estaba enredado por sus cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. En Hebreos 11, 17 y 19 fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y aquí tenemos: la simiente de Isaac bendecirá a todas las naciones, prometida como redentor. El cetro permanecerá en Judá hasta el tiempo de su venida, en Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y aquí tenemos en Mateo 2, 7, 11. Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Aquí tenemos en Éxodo un cordero sin defecto para la Pascua. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Y en primera de Pedro 1:19, Pedro nos dice: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y luego aquí está en Números 24:17, una profecía del agorero Balaam: lo veo a él, pero no aquí ni ahora, lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Y luego vemos unos magos: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y luego en Deuteronomio, el Mesías sería un profeta como Moisés. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Y luego tenemos en Juan 7:40, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Y luego también en Números 21:6-9, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Y luego vemos en Juan 13:14-18: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y luego vemos en 2 de Samuel la semilla de David: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Y vemos en Mateo 1:1, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y en Lucas 1:32-33, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y luego vemos en Job 9, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Y lo vemos en 1 de Timoteo 2:5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y luego en Job 19:25-27, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job está hablando de la profecía de la resurrección.
Y aquí está Jesús diciendo: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y aquí está en Salmos 2, 7, 9, el rey proclamó el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y esto se cumple en el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y luego aquí está en Salmos 16, 9, 11. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y vemos aquí en Hechos 13, 35, 37, otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Y luego aquí está en Salmos 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y esto se cumple cuando Jesús está en la cruz. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en Salmos 22, 14, 15: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Y aquí está en Marcos: uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. En Salmos 22, 18: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Y en Juan 19, 23, 24: una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. El Salmo 34, 20: pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Y aquí en Juan 19, 31, 36: era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado. Luego el Salmo 69, 4 dice: los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras, me exigen que devuelva lo que no robé. Y en Juan 15, 24, 25: si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras: me odiaron sin motivo. Luego el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de mi honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esto en Mateo 22, 44, 45. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y aquí está Salmo 118. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y lo vemos en Mateo 21. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Y luego en el mismo Salmo 118: bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré.
alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en Mateo 21:9, Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en Lucas 31:35, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí hay varios pasajes de Isaías. Isaías 9 del 1 al 2. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río del Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y luego está el de Isaías 9, 6, 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y lo vemos en Lucas: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Un hijo dado como deidad, como Dios con poder. Y aquí están los textos: Padre Eterno, Príncipe de Paz. Llamado Nazareno en Isaías 11:1. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Aquí en Isaías 35:5-6, y cuando él venga abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Y aquí está en Mateo 11:2-6, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y aquí en Isaías 43:5, escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Y aquí está Juan. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. En Isaías 42, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca toda la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es el quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Y aquí está en Mateo 12, 15, 21,
camino, pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente, entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Y aquí está un pasaje ampliamente controvertido entre judíos y cristianos, el capítulo de Isaías 52 al 53, y está primero de Pedro. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Y aquí voy a poner Isaías 52. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Aunque sea un pasaje controvertido, habla desde el punto de vista de los cristianos de todas estas profecías cumplidas en Jesús. Y aquí están varias explicaciones que se cumplen en Jesús. Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y aquí está Lucas 4, 16, 21. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga después se fijaron en él. Después comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día.
Y aquí está lo de Jeremías 31:15. En Ramá se oye una voz profunda, angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Y esto se cumple en Mateo 2:16-18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Y luego Jeremías 31:31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Luego tenemos la visión de Daniel 7:13-14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre, descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía y sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Y en Mateo 24:30, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús anunciando esto. Daniel 9:24-27. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Esta orden es el decreto del rey Artajerjes y por eso en los tiempos de Jesús se esperaba que el Mesías llegara. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde este momento hasta el fin. Y luego en Mateo 24:15-16 llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Y aquí está en Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y esto se cumple en Mateo 2:15. Y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Luego en Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y esto se cumple en Mateo 2:1-6. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Y en Zacarías 9:9, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y en Mateo 21:6-9 dice, los 2 discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Y aquí está en Zacarías 11:12-13. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Mateo 27:3. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Zacarías 12:10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un único hijo. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua.
Malaquías 3:1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Marcos 1:1-4. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta había escrito: miren, envió a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Malaquías 4:5-6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver al corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Mateo 11:10-15. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envió mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Y este estuvo un poco largo, pero bueno, hay más recursos, tú los puedes buscar, cómo es que se cumplen las profecías de tanto la ley como los profetas, como los salmos en Jesús. Y lo más importante es que le pidas a Dios que te dé esta revelación. Si te acercas con Él en un corazón sincero, estoy seguro que Él te va a decir la respuesta. Muchas gracias y espero que te haya gustado este video.